Brindamos por la venta de mi clínica. 28 millones de pesos. 40 años de trabajo, culminando en esa noche. Sandra, mi nuera, levantó su copa sonriendo. Por ti, Marta, te lo mereces todo. Yo le devolví la sonrisa, pero entonces vi algo en el reflejo del cuadro detrás de ella. Sus manos se movían rápido sobre mi copa de vino. Un frasco pequeño, líquido cayendo. Mi estómago se cerró. 40 años como doctora me habían enseñado a reconocer el peligro, y esto era peligro. Cuando nadie miraba, moví mi copa hacia otro lugar de la mesa. 10 minutos después, se desplomó. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. El sonido de la ambulancia aún resonaba en mis oídos. Las luces rojas y azules iluminaban mi sala. El comedor donde momentos antes brindábamos estaba ahora lleno de paramédicos. Yo permanecía sentada en mi silla, observando todo con una calma extraña. 40 años como doctora me habían preparado para emergencias médicas, pero nunca imaginé que una de esas emergencias sería en mi propia casa, causada por mi propia nuera. Miraba las copas de vino sobre la mesa. La mía, la de Sandra y la que alguien había tomado por error. Respiré profundo. Para entender cómo llegué a este momento, necesito contarte quién era Sandra y cómo entró a mi vida. Conocí a Sandra hace 7 años, cuando mi hijo Carlos me la presentó en una cena familiar. Era administradora en una clínica privada del otro lado de la ciudad. Eficiente, organizada, siempre impecablemente vestida. Me cayó bien desde el principio. Había algo en su forma de hablar de medicina y gestión hospitalaria que me recordaba a mí misma 30 años atrás. Yo acababa de cumplir 61. Mi clínica llevaba décadas operando con éxito. Había empezado sola después de la muerte de mi esposo, levantándola desde cero con pacientes que atendía en mi propia casa. Con los años creció. Contraté más médicos, compramos el edificio, nos volvimos referencia en medicina familiar en toda la zona norte de la ciudad. Carlos trabajaba como ingeniero civil. Buen trabajo, buen salario, estable. Cuando me dijo que se iba a casar con Sandra, me alegré genuinamente. Necesitaba a alguien en su vida. Ya tenía 35 años y empezaba a preocuparme de que se quedara solo. La boda fue hermosa, pequeña, íntima, en un jardín. Sandra se veía radiante. Carlos estaba feliz. Yo me sentía en paz. Mi hijo había encontrado a alguien, podía enfocarme en mi clínica sin culpa. Los primeros años fueron buenos. Sandra y Carlos compraron una casa en una colonia residencial nueva. Bonita, moderna, con jardín. Me invitaban a comer los domingos. Sandra cocinaba bien. Hablábamos de medicina, de administración hospitalaria, de lo difícil que era manejar personal hospitalario. Sentía que finalmente tenía a alguien en la familia que entendía mi mundo profesional. Sandra me pedía consejos sobre su trabajo. Cómo negociar con proveedores, cómo manejar conflictos entre doctores, cómo optimizar presupuestos. Yo le enseñaba todo lo que había aprendido. Me gustaba sentirme útil, compartir mi experiencia con alguien que la valoraba. Todo cambió hace 3 años. Carlos llegó a mi casa una tarde de domingo, solo, sin Sandra. Se veía cansado, ojeroso. Me dijo que necesitaba hablar. Se sentó en mi sala y me explicó que habían tenido problemas financieros. La casa que compraron era más cara de lo que calcularon. La hipoteca los estaba ahogando. Sandra quería mantener cierto estilo de vida. Cenas en restaurantes caros, viajes, ropa de marca. Y Carlos no podía decirle que no. Mamá, necesito tu ayuda. Solo para salir del bache. 100,000 pesos. Te los devuelvo en un año. 100,000 pesos. Era mucho dinero, pero era mi hijo. Le di el dinero como préstamo formal. Firmamos un documento, fecha de devolución, 1 año después. Pasó el año, no recibí nada. Cuando le pregunté a Carlos, me dijo que seguían ajustados. Dame 6 meses más, mamá.
Te lo prometo. Esperé 6 meses. Nada. Esperé otro año. Nada. Dejé de preguntar. No quería presionarlo. Era mi hijo. El dinero podía esperar. Pero empecé a notar cosas. Sandra siempre tenía bolsas de tiendas departamentales caras cuando venía a visitarme. Siempre hablaba del nuevo restaurante que habían probado. Del fin de semana en la playa. Del auto nuevo que Carlos quería comprar. ¿De dónde salía ese dinero si supuestamente estaban en problemas? Hace 2 años, Sandra empezó a hacer comentarios extraños. Marta, deberías pensar en vender la clínica. A tu edad ya trabajaste suficiente. Mereces descansar. Al principio pensé que era consideración, pero lo repetía cada vez que nos veíamos. Ya tienes 66 años. ¿Para qué seguir con tanto estrés? Yo no sentía estrés. Amaba mi trabajo, amaba mi clínica. No tenía planes de retirarme pronto. Pero Sandra insistía. Piensa en todo el dinero que podrías tener. Podrías viajar, disfrutar tu vejez, no trabajar hasta morir en tu consultorio. 1 año después, me llegó una oferta inesperada. Una corporación hospitalaria grande quería comprar mi clínica. La oferta era generosa, muy generosa. 28 millones de pesos. Me tomó por sorpresa. Yo no había puesto la clínica en venta. ¿Cómo supieron que existía? ¿Quién los contactó? Cuando le mencioné la oferta a Carlos durante una cena familiar, Sandra se iluminó. «Mamá, es una señal. Deberías aceptar. Es una fortuna. Podrías retirarte cómoda para siempre». Carlos asintió. «Mamá, tienes razón. Ya hiciste suficiente. Disfruta tu vida». Algo en la forma en que ambos me miraban me incomodó. Había una urgencia que no entendía. Pasé 6 meses pensándolo. La oferta era tentadora, pero vender la clínica significaba dejar ir 40 años de mi vida. Cada consultorio, cada paciente, todo lo que había construido sola. Finalmente, hace 3 meses, acepté. La venta se cerró rápido, demasiado rápido. La corporación tenía prisa. Firmamos papeles, transferencias bancarias, y de repente tenía 28 millones de pesos en mi cuenta. Me sentí extraña, libre pero vacía. Por primera vez en 40 décadas no tenía que ir a la clínica cada mañana. No sabía qué hacer conmigo misma. Sandra y Carlos me visitaron esa semana. «Mamá, hay que celebrar», dijo Carlos. «Organicemos una cena, algo especial, te lo mereces». Sandra añadió, «Deja que yo me encargue de todo, tú solo disfruta». Su sonrisa era amplia, pero algo en sus ojos me pareció calculador. Lo ignoré, estaba siendo paranoica. La semana antes de la cena, Sandra vino sola a mi casa. Dijo que necesitaba mi consejo sobre algo de su trabajo, pero pasó más tiempo preguntándome sobre mis planes para el dinero. «¿Ya pensaste qué vas a hacer con todo eso?», preguntó mientras tomábamos café en mi cocina. «Es mucho dinero para manejar sola». «Aún no decido. Probablemente inversiones conservadoras, algo seguro». «¿Y Carlos?», preguntó. «¿Ya pensaste en dejarle algo, ya sabes, mientras estés viva, para que pueda disfrutarlo contigo?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué? ¿Necesitan algo?» No, dijo rápido. «Solo pensaba que sería lindo compartir tu éxito con tu hijo». Había algo en su tono que no me gustó, pero no dije nada. La noche de la cena llegó. Sandra y Carlos llegaron temprano para ayudar a organizar. Sandra traía botellas de vino. «Las mejores», dijo. «Solo lo mejor para ti, Marta». Llegaron algunos amigos, ex colegas de la clínica, vecinos. Fue una reunión agradable. Había comida, música suave, conversación. A las 9 de la noche, Carlos propuso un brindis. Todos levantamos nuestras copas. Sandra se paró junto a mí, sonriendo. «Por Marta, por su éxito, por su retiro merecido, por todo lo que ha logrado». Bebimos.
La habitación estaba llena de risas y celebración. Yo me sentía feliz, rodeada de gente que me apreciaba. Y entonces lo vi, en el reflejo del cuadro grande que colgaba detrás de Sandra, su mano moviéndose sobre mi copa, un frasco pequeño, transparente, líquido cayendo en mi vino. Mi sangre se heló, pero no me moví, no grité. 40 años como doctora me habían enseñado a mantener la calma en emergencias. Y esto era una emergencia. Seguí sonriendo, seguí conversando, pero mi mente trabajaba rápido. Sandra acababa de envenenar mi bebida, en mi propia casa, durante mi fiesta de celebración. ¿Por qué? ¿Qué había echado? ¿Cuánto tiempo tenía para que hiciera efecto? Esperé algunos minutos. Cuando Sandra se alejó para hablar con otros invitados, me acerqué a la mesa donde estaban las copas. Con un movimiento discreto, moví mi copa hacia la derecha. La coloqué junto a varias otras copas vacías y medio llenas. Luego tomé otra copa de vino de la botella recién abierta, una limpia, segura. Volví a mi sitio. Sandra me miraba desde el otro lado de la sala. Le sonreí, levanté mi copa nueva. Ella asintió. 10 minutos después, escuché un golpe fuerte. Alguien había caído al suelo. Me volteé y vi a Carlos en el suelo. Estaba consciente pero confundido. Sus ojos no enfocaban bien. Intentaba hablar, pero las palabras salían arrastradas. No me siento bien, murmuró. Los invitados se acercaron alarmados. Yo corrí hacia él. Mi entrenamiento médico se activó automáticamente. Le revisé el pulso. Acelerado. Pupilas dilatadas. Sudoración. Pérdida de coordinación motora. Conocía estos síntomas. Benzodiazepinas. Sedantes de acción rápida. Miré a Sandra. Estaba pálida, completamente pálida. Me miraba a mí, no a Carlos. Sus ojos mostraban pánico absoluto. «Llamen a una ambulancia», dije con voz firme. Uno de los invitados sacó su teléfono. «¿Qué le pasa?», preguntó alguien. «Parece una reacción adversa», respondí. «Necesita atención médica ya». Sandra se arrodilló junto a Carlos. «Mi amor, ¿qué te pasa?». Pero su voz sonaba hueca, mecánica. Estaba actuando. Carlos intentó responder, pero solo salieron sonidos incoherentes. Su cuerpo empezaba a relajarse peligrosamente, perdiendo el control muscular. ¿Bebió algo?, pregunté, mirando directamente a Sandra. Solo vino», respondió ella. Sus manos temblaban. «¿Qué vino exactamente? ¿De qué copa?». Sandra señaló vagamente hacia la mesa. «No sé, había varias copas. Tomó una». La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos entraron rápido. Les di toda la información médica que tenían que saber. Síntomas, tiempo de inicio, sospecha de intoxicación por sedantes. «¿Tiene historial de consumo de medicamentos?», preguntó el paramédico principal. «No», respondí. «Mi hijo no toma nada. Esto fue algo que ingirió esta noche». Subieron a Carlos a la camilla. Sandra iba a subir con él a la ambulancia. «Yo también voy», dije con firmeza. «Soy doctora, y es mi hijo». Sandra me miró. Por un segundo vi algo en sus ojos. Miedo. No por Carlos, miedo de mí. En la ambulancia observé a Sandra. Miraba a Carlos, pero sus manos apretaban su bolso con fuerza. Estaba nerviosa, muy nerviosa. «Sandra», dije con voz baja, «¿hay algo que debería saber? ¿Algo que pudiera ayudar a los doctores?».
Ella negó con la cabeza rápido. No, no sé qué pasó. Estaba bien y de repente... Se limpió lágrimas que parecían reales, pero yo conocía la diferencia entre angustia genuina y actuación. En el hospital, llevaron a Carlos directo a urgencias. Yo me quedé con Sandra en la sala de espera. El silencio entre nosotras era tenso. Marta, ¿tú te sientes bien? ¿No te mareaste ni nada? Ahí estaba, la pregunta que confirmaba todo. Ella esperaba que yo también estuviera enferma, que yo fuera la que estuviera en esa camilla. Me siento perfectamente, respondí mirándola directamente a los ojos. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo con lo de Carlos me preocupa que algo en la cena estuviera mal, que nos afecte a todos. No creo que sea eso. Creo que Carlos bebió algo muy específico, algo que solo estaba en su copa. Sandra palideció aún más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los doctores van a analizar su sangre. Van a encontrar exactamente qué sustancia ingirió y vamos a saber de dónde vino. Un doctor salió media hora después. ¿Señora Marta Castillo? Soy yo, dije poniéndome de pie. Su hijo está estable. Tiene una intoxicación por benzodiazepinas, dosis alta. ¿Tiene acceso a medicamentos de ese tipo? No, respondí. Mi hijo no usa medicamentos controlados. Alguien tuvo que ponerle eso en su bebida. El doctor frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que fue intencional? Estoy diciendo que mi hijo no tomó eso voluntariamente. Sandra se puso de pie rápido. Marta, eso es ridículo. ¿Quién haría algo así? Yo la miré sin responder. El doctor captó la atención. Vamos a guardar muestras de sangre. Si esto fue intencional, las autoridades pueden investigar. Al día siguiente, mientras Carlos seguía en observación en el hospital, hice algo que debía hacer inmediatamente. Llamé a mi ex colega Ricardo Sánchez. Ricardo era toxicólogo en el hospital donde yo había hecho mi residencia 30 años atrás. Si alguien podía ayudarme a entender qué le dieron a Carlos, era él. Nos encontramos en su oficina. Le expliqué todo. La fiesta, lo que vi en el reflejo, la copa que moví, Carlos cayendo. Ricardo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, suspiró. Marta, ¿estás segura de lo que viste? Completamente segura, respondí. Vi a Sandra echar algo de un frasco en mi copa de vino. ¿Y moviste tu copa? La moví a otro lugar de la mesa. Carlos debió tomarla, pensando que era suya. Ricardo se recargó en su silla. Los resultados de sangre de Carlos muestran alprazolam en concentración muy alta, suficiente para sedar a alguien completamente. En una persona que no está acostumbrada, esa dosis pudo haber causado paro respiratorio. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Me estás diciendo que la dosis era letal? Potencialmente sí. Especialmente si la persona bebía alcohol al mismo tiempo. El vino amplifica el efecto de las benzodiazepinas. Tu hijo tuvo suerte de que el cuerpo reaccionara rápido y lo desmayara antes de que la dosis completa se absorbiera. ¿De dónde pudo conseguir Sandra alprazolam en esa concentración?, pregunté. Ricardo revisó algo en su computadora. Alprazolam se vende con receta, pero en dosis terapéuticas normales. Para tener la concentración que encontramos en la sangre de Carlos, alguien tuvo que machacar varias pastillas o usar una presentación líquida de uso hospitalario. Sandra trabaja en una clínica, dije. Tiene acceso a medicamentos controlados. ¿Qué clínica?, preguntó Ricardo. Clínica San Rafael. Es administradora ahí. Ricardo escribió el nombre. Puedo hacer algunas llamadas, verificar si tienen registro de pérdidas de medicamento controlado, si Sandra tiene acceso al inventario de farmacia. ¿Puedes hacerlo sin que ella lo sepa? Puedo ser discreto.
respondió. Pero Marta, si esto es lo que piensas, necesitas ir con la policía. Intento de homicidio es serio. Primero necesito pruebas sólidas, dije. Sandra es inteligente. Si voy con la policía sin evidencia contundente, se va a salir de esto. Necesito que no haya duda. Ricardo asintió. Dame 2 días. Voy a investigar. Esa noche visité a Carlos en el hospital. Estaba despierto, confundido. Mamá, ¿qué pasó? Los doctores me dicen que tuve una intoxicación, pero yo no tomé nada raro. Me senté junto a su cama. Carlos, ¿recuerdas qué bebiste en la cena? ¿Vino? ¿Solo vino? De las copas que estaban en la mesa. ¿De cuál copa? Específicamente. Él frunció el ceño, tratando de recordar. Había varias copas cerca. Tomé una que estaba junto a los aperitivos. No presté atención. ¿Por qué? Porque alguien puso algo en esa copa. Algo que te pudo haber matado. Carlos me miró con shock. ¿Qué? ¿Quién haría eso? Dudé. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa intentó matar a su madre? Aún estoy investigando, pero necesita que confíes en mí. No le digas a Sandra que estamos hablando de esto. Mamá, Sandra es mi esposa. No puedo ocultarle cosas. Carlos, dije con firmeza, tu vida está en peligro. Mi vida está en peligro. Necesito que hagas esto, solo por unos días, hasta que sepa la verdad completa. Vi la lucha en sus ojos. Finalmente asintió. Está bien, pero más te vale tener una buena explicación. 2 días después, Ricardo me llamó. Marta, necesitas venir a mi oficina. Encontré algo. Llegué en 30 minutos. Ricardo tenía documentos esparcidos sobre su escritorio. Hablé con el director de farmacia de la Clínica San Rafael. Discretamente, como dijiste. Le mencioné que estaba haciendo una auditoría de rutina de medicamentos controlados en clínicas privadas. ¿Y? Pregunté ansiosa. Tienen inconsistencias. Alprazolam líquido falta del inventario. Pequeñas cantidades durante los últimos 6 meses. Suficiente para no activar alarmas inmediatas, pero suficiente para acumular una dosis letal. ¿Quién tiene acceso a ese inventario? Ricardo sacó otro documento. 3 personas. El farmacéutico principal, la enfermera jefe de turno nocturno y Sandra Ramírez, administradora general. Ella tiene llaves maestras a todas las áreas, incluida la farmacia. Sentí una mezcla de vindicación y horror. ¿Entonces ella podía tomar el medicamento sin que nadie se diera cuenta? Técnicamente sí, pero hay más. Pedí los registros de entrada y salida del área de farmacia. Sandra entraba regularmente fuera de horario administrativo, a veces a las 10 de la noche, supuestamente para revisar inventarios. ¿A las 10 de la noche? Pregunté. Eso no tiene sentido para un administrador. Exacto. Y hay algo más que necesitas ver. Ricardo me mostró otro papel. Hice algo que técnicamente no debería. Revisé las copas de tu fiesta. Me llevé una que creí que era la envenenada. Está en el laboratorio ahora. ¿Cómo la conseguiste? Pregunté sorprendida. Fui a tu casa al día siguiente. Le dije a tu empleada doméstica que olvidaste algo en mi consultorio. Ella me dejó entrar. Tomé la copa que estaba más apartada en la mesa, la que tenía residuo de vino en el fondo. Ricardo, eso es evidencia. Podría no ser admisible. Lo sé, pero al menos sabremos con certeza si había algo en esa copa. Hizo una pausa. Los resultados preliminares llegaron esta mañana. La copa tiene rastros de alprazolam, concentración suficiente para sedar a una persona de 70 kilos durante horas, o para matarla si toma suficiente con alcohol. Me quedé en silencio procesando la información. Ya no había duda. Sandra intentó matarme, y solo la suerte o mi instinto hizo que Carlos tomara esa copa en mi lugar. Necesito más, dije. Necesito saber por qué. ¿Por qué Sandra haría esto? Ricardo me miró con pena.
Marta, acabas de vender tu clínica por 28 millones de pesos. Esa es toda la motivación que alguien necesita. Tenía razón, pero necesitaba evidencia de eso también. Necesitaba demostrar que Sandra no solo tuvo el medio y la oportunidad, sino también el motivo claro. Contraté a un investigador privado, alguien que Ricardo me recomendó, discreto, profesional. Le pedí que investigara las finanzas de Sandra. Todo. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones. Necesito saber si tienen problemas de dinero, le dije. Necesito saber si tenían razones para querer mi herencia antes de tiempo. El investigador asintió. Dame una semana. 5 días después, el investigador me entregó un sobre grueso. Señora Castillo, lo que encontré es preocupante. Nos sentamos en una cafetería discreta. Él sacó documentos del sobre. Su hijo Carlos y su nuera Sandra tienen deudas por más de 600,000 pesos, 3 tarjetas de crédito al límite, una hipoteca de su casa que está 2 meses atrasada. El banco les mandó aviso de inicio de proceso de embargo. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Carlos no me dijo nada de esto? Es peor, continuó el investigador. Sandra tiene una cuenta de juego en línea. Ha perdido 200,000 pesos en los últimos 8 meses. Apuestas deportivas principalmente. Su hijo probablemente no sabe de esta cuenta. Dios mío, susurré. El investigador sacó más papeles. También encontré esto. Sandra buscó en Internet hace 3 meses. Búsquedas como ¿cómo hacer que una muerte parezca natural? Síntomas de ataque cardíaco en personas mayores. Medicamentos que causan paro cardíaco. Todo desde su computadora de trabajo en la clínica. ¿Puedes probar que fue ella quien hizo esas búsquedas? Pregunté. Están en su cuenta personal. Ingresó con su usuario y contraseña. Es rastreable. Tomé los documentos con manos temblorosas. Ya no había duda. Sandra había planeado matarme, probablemente durante meses. La venta de mi clínica fue la oportunidad perfecta. Si yo moría poco después, Carlos heredaría los 28 millones. Podrían pagar todas sus deudas y seguir viviendo el estilo de vida que Sandra quería. Necesito más, dije. Necesito ir con la policía, ahora. El investigador asintió. Yo la acompaño. Esto es evidencia sólida de intento de homicidio premeditado. Esa tarde me senté frente a la detective Ana Guzmán, de la Unidad de Delitos Graves. Le mostré todo. Las fotos del reflejo que había tomado con mi teléfono esa noche, los resultados de toxicología de Carlos, los registros de la clínica que mostraban que Sandra tenía acceso al prazolam, la copa con residuos analizados por Ricardo, el reporte financiero del investigador, las búsquedas de Internet de Sandra. La detective Guzmán escuchó todo en silencio. Tomaba notas meticulosas. Cuando terminé, me miró con respeto. Señora Castillo, esto es un caso sólido, muy sólido, pero necesitamos que Sandra se incrimine más. Necesitamos su confesión. ¿Cómo? Pregunté. Necesitamos que usted la confronte, con nosotros escuchando. Si ella admite, aunque sea parte de lo que hizo, tenemos caso criminal definitivo. ¿Quieren que me arriesgue a estar a solas con ella? No estará sola. Vamos a ponerle un micrófono. Tendremos unidades cerca. Al primer signo de peligro, entramos. Pero necesitamos escuchar de su propia boca que intentó envenenarla. Respiré profundo. Era arriesgado. Pero era la única forma de asegurarme de que Sandra pagara por lo que hizo. Está bien, dije, lo haré. 2 días después, llamé a Sandra. Necesito hablar contigo, a solas, sobre Carlos y sobre lo que pasó en la cena. Hubo una pausa. ¿De qué quieres hablar exactamente? De por qué mi hijo casi muere y de por qué creo que tú sabes más de lo que has dicho. Otro silencio, largo. Sandra, no sé qué estás insinuando. Ven a mi casa mañana por la tarde, 2 en punto, y ven sola. Esto es entre tú y yo. Sandra dudó. ¿Carlos sabe de esta reunión? Carlos está en casa recuperándose, no sabe nada, y no tiene que saber.
todavía. Está bien, dijo finalmente. Ahí estaré. Colgué. Mis manos temblaban. La detective Guzmán había escuchado toda la conversación desde su teléfono conectado al mío. Bien hecho, dijo. Mañana vamos a preparar todo. Usted use el micrófono que le dimos. Mantenga la conversación en la sala donde podemos escuchar claramente. Y no se ponga en peligro. Si siente que la situación se sale de control, diga la palabra clave: ambulancia. Entramos inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Repasaba mentalmente cómo debía manejar la conversación. Necesitaba que Sandra confesara sin que sospechara que la estaban grabando. Tenía que ser sutil, inteligente. A las 11 de la mañana siguiente, 2 técnicos policiales llegaron a mi casa disfrazados como técnicos de cable. Instalaron micrófonos ocultos en mi sala, cámaras pequeñas en esquinas estratégicas. Me colocaron el micrófono inalámbrico pegado bajo mi blusa. ¿Puedo revisar el sistema?, preguntó la detective Guzmán desde su camioneta estacionada 2 casas más abajo. Sí, nos escuchas perfecto, respondió uno de los técnicos. A las 2 en punto, Sandra tocó mi puerta. Vestía casual, pero elegante. Su rostro mostraba cautela. «Pasa», dije con voz neutral. Ella entró. Miró alrededor como verificando que estuviéramos realmente solas. «¿Dónde está tu empleada doméstica?» Le di el día libre. Como te dije, esto es privado. Sandra se sentó en el sillón. Yo me senté frente a ella, la mesa de centro entre nosotras. Entonces, dijo Sandra, ¿de qué querías hablar? De lo que pasó en la cena, de lo que le diste a Carlos. Su rostro se tensó. Yo no le di nada a Carlos. No directamente, pero pusiste algo en una copa que yo debía beber. El silencio fue absoluto. Sandra me miraba calculando cuánto sabía realmente. Marta, no sé de qué hablas. Saqué mi teléfono. Le mostré las fotos que había tomado esa noche. Fotos del reflejo en el cuadro. No eran perfectas, pero se veía claramente a Sandra con un frasco pequeño sobre mi copa de vino. Sandra miró las fotos. El color desapareció de su cara. Eso no prueba nada, dijo con voz temblorosa. Prueba que estabas manipulando mi bebida. ¿Quieres explicarme por qué? Yo solo estaba añadiendo un suplemento. Vitaminas líquidas. Pensé que te ayudarían con la energía. No hay nada malo en eso. ¿Vitaminas líquidas?, repetí. Las mismas vitaminas que hicieron que Carlos perdiera el conocimiento, que le causaran una intoxicación por benzodiazepinas. Sandra se puso de pie. Yo no sé cómo Carlos terminó con eso en su sistema. Tal vez tomó algo antes de llegar. Tal vez alguien más puso algo en las bebidas. Siéntate, Sandra, dije con firmeza. No terminamos. Ella dudó, pero se sentó. Tengo los resultados del análisis de la copa que Carlos bebió. Alprazolam en dosis letal. El mismo alprazolam que falta del inventario de tu clínica. El mismo al que tú tienes acceso libre. Eso es circunstancial, dijo Sandra, pero su voz había perdido fuerza. Puedo probar que entraste a la farmacia fuera de horario múltiples veces. Puedo probar que buscaste en internet cómo hacer que una muerte parezca natural. Puedo probar que sacaste una póliza de seguro sobre mí sin mi conocimiento. Con cada frase, Sandra se hundía más en el sillón. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué intentaste matarme? Sandra me miró con ojos llenos de lágrimas. Por un momento pensé que finalmente diría la verdad. Porque no teníamos otra salida, susurró. ¿Otra salida de qué? De las deudas, de la presión, de vivir constantemente al borde del colapso. Su voz se quebró. Tú no entiendes lo que es despertar todos los días sabiendo que en cualquier momento todo se puede venir abajo. Entonces, pídeme ayuda, dije. Soy la madre de tu esposo. Podía ayudarlos. ¿Ayudarnos?, repitió Sandra con amargura. ¿Cómo ayudaste hace 3 años cuando le prestaste a Carlos 100,000 pesos y luego nunca dejaste de recordárselo? ¿De hacerlo sentir como un fracasado que no podía sostener a su familia?
¿Yo nunca? Sí lo hiciste, me interrumpió. Cada vez que nos veías, cada cena familiar. Ahí estaba tu mirada de decepción, tu hijo que no pudo ser exitoso como tú, que no pudo construir un imperio como tú, que necesitaba dinero de su mamá. Sentí como si me hubieran golpeado. Carlos nunca me dijo que se sintiera así. Porque te ama, dijo Sandra, porque no quiere lastimarte. Pero yo lo veo carcomerse por dentro cada vez que tiene que pedirte algo. Cada vez que tú das alguna sugerencia no solicitada sobre cómo debería manejar su carrera. Eso no justifica intentar matarme. Lo sé, dijo Sandra limpiándose las lágrimas. Pero cuando vendiste la clínica por 28 millones, cuando vi todo ese dinero que tenías y nosotros estábamos a punto de perder nuestra casa, pensé que si algo te pasaba, Carlos heredaría. Podríamos empezar de nuevo, podríamos respirar. ¿Y eso valía mi vida?, pregunté con voz temblorosa. Sandra me miró directo a los ojos. En ese momento sí. Pensé que a tu edad, con todo lo que habías vivido, no sería tan terrible, que había sido una vida completa y que Carlos merecía una oportunidad de tener lo que tú tuviste. Pero no funcionó, dije. Carlos bebió la copa envenenada. Yo no esperaba eso, dijo Sandra con voz rota. Vi cuando moviste la copa. Pensé que la habías movido para tomar otra. No pensé que alguien más la tomaría, y menos Carlos. Se llevó las manos a la cara. Cuando lo vi caer, cuando me di cuenta de lo que había pasado, quise morir yo misma. Es mi esposo, lo amo. Nunca quise lastimarlo. Pero no te importó lastimar a su madre. Sandra no respondió. El silencio se alargó. ¿Carlos sabe algo de esto?, pregunté. No, él no sabe nada. Las deudas sí, pero el plan de lo que intenté hacer no. Él nunca lo habría aceptado. Carlos es bueno, demasiado bueno. Por eso tuve que hacerlo yo sola. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Ahora que sabes que sé la verdad? Sandra me miró con ojos cansados. Supongo que vas a ir con la policía. Ya fui con la policía, dije. Hace 3 días. Su rostro se transformó en shock. ¿Qué? Esta conversación está siendo grabada. Hay detectives escuchando cada palabra que dices. Y acabas de confesar intento de homicidio. Sandra se puso de pie de golpe. No. Miró alrededor buscando los micrófonos, las cámaras. Marta, por favor, retiro todo. Estaba mintiendo. Estaba confundida. Yo no hice nada. Demasiado tarde, dije. La puerta principal se abrió. La detective Guzmán entró con 2 oficiales uniformados. Sandra Ramírez está bajo arresto por intento de homicidio. Sandra retrocedió. No. Marta, por favor, piensa en Carlos. Piensa en lo que esto le va a hacer a tu hijo. Debiste pensar en eso antes de intentar matar a su madre, respondí. Le pusieron las esposas. Sandra lloraba ahora sin control. Lo siento mucho. Por favor, Marta, perdóname. No puedo perdonar esto. Casi mataste a mi hijo y lo habrías hecho con tal de quedarte con mi dinero. La sacaron de mi casa. Yo me quedé sentada en mi sala, temblando. La detective Guzmán se sentó a mi lado. Lo hizo muy bien, señora Castillo. Su confesión fue clara. Tenemos todo grabado. No va a poder salirse de esto. Asentí, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, exhausta, traicionada. ¿Necesita que llamemos a alguien?, preguntó la detective. Necesito llamar a mi hijo. Necesito decirle que su esposa intentó matarme y que casi lo mata a él en el proceso. Fui a la casa de Carlos esa misma noche. Él abrió la puerta luciendo mejor, ya sin ese aspecto enfermo de los días anteriores. «Mamá, qué sorpresa. ¿Pasó algo? Necesito hablar contigo. Es importante». Entramos a su sala. Me senté y respiré profundo. «Carlos, Sandra fue arrestada esta tarde». Su rostro se transformó en shock absoluto. ¿Qué? ¿Por qué? Por intento de homicidio. Intentó envenenarme en la cena de celebración.
Tú bebiste la copa envenenada por accidente. Por eso terminaste en el hospital. Carlos me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Eso es imposible. Sandra no haría eso. Tiene que haber un error. Saqué mi teléfono. Le mostré las fotos. Le mostré los documentos del investigador. Las deudas. Las búsquedas en internet. La póliza de seguro fraudulenta. Todo. Carlos leía cada documento con creciente horror. Sus manos temblaban. No, esto no puede ser real. Es real, hijo. ¿Y ella confesó? Todo está grabado. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí, de espaldas a mí, en silencio. Pasaron varios minutos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente con voz rota. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando esto? ¿Meses? Tal vez desde que supo que vendería la clínica. Las deudas, dijo. Yo sabía que estábamos mal económicamente, pero no sabía que era tanto. ¿600.000 pesos? Se volvió hacia mí. ¿Cómo dejé que llegara a esto? Carlos, nada de esto es tu culpa. ¿No? Su voz subió. Mi esposa intentó matar a mi madre por dinero, ¿y yo ni siquiera me di cuenta? ¿Qué clase de esposo soy? ¿Qué clase de hijo soy? Me levanté y me acerqué a él. Eres un buen hijo. ¿Y fuiste un buen esposo? Sandra te engañó. A los dos nos engañó. Carlos negó la cabeza. Los 100.000 pesos que me prestaste hace 3 años, nunca te los devolví. Te mentí. Te dije que estábamos ajustados, pero seguíamos gastando como si no hubiera mañana. Y tú solo querías ayudar. Y yo te fallé. No me fallaste. Sí lo hice, insistió. Y ahora Sandra está arrestada. Mi matrimonio está destruido. Y casi te mato sin darme cuenta. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Dios mío, casi te mato. Bebí la copa que era para ti. Si no lo hubieras movido, habrías muerto. Por mi culpa, por mis deudas. Me senté junto a él. Carlos, mírame. Esperé hasta que levantó la cabeza. Sandra tomó decisiones. Ella eligió robar medicamentos controlados de su lugar de trabajo. Ella investigó métodos para hacer que pareciera muerte natural, y cuando ejecutó su plan, casi mata a su propio esposo. Tú no hiciste nada de eso. Las deudas no justifican asesinato. Nada lo justifica. Pero si no hubiéramos tenido deudas, ella habría encontrado otra excusa, interrumpí. La gente que es capaz de matar por dinero siempre encuentra justificaciones. No es tu culpa. Carlos se limpió las lágrimas. ¿Qué va a pasar ahora? Sandra va a enfrentar cargos criminales. Intento de homicidio, obtención ilegal de sustancias controladas, fraude de seguros. Va a ir a prisión por mucho tiempo. ¿Y yo? Preguntó con voz pequeña. ¿Qué hago yo? Empiezas de nuevo. Sin deudas que no puedas pagar, sin una persona que te manipula. Conmigo, ayudándote de la forma correcta. No quiero tu dinero, mamá. No te estoy ofreciendo dinero. Te estoy ofreciendo apoyo. Vamos a crear un plan. Vas a pagar tus deudas poco a poco. Vas a aprender a vivir dentro de tus posibilidades. Y yo voy a estar ahí, no con críticas, sino con guía. Carlos asintió lentamente. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. Tú eres mi hijo y casi te pierdo. Eso es lo único que importa. Nos abrazamos y por primera vez en días sentí que podíamos salir adelante de esto. El juicio de Sandra fue rápido. Con su confesión grabada, su abogado le recomendó declararse culpable a cambio de una sentencia reducida, pero la fiscal no estaba de humor para negociar. Señora Ramírez,
dijo la fiscal durante la audiencia de sentencia. Usted planificó meticulosamente el asesinato de su suegra, robó medicamentos controlados de su lugar de trabajo, investigó métodos para hacer que pareciera muerte natural y cuando ejecutó su plan, casi mata a su propio esposo. El juez revisó todos los documentos. La evidencia era abrumadora. Las fotos, la confesión, los registros de la clínica, las búsquedas en Internet, la póliza de seguro fraudulenta. Señora Ramírez, dijo el juez con voz severa, usted abusó de su posición profesional para obtener armas para cometer asesinato, violó la confianza de su familia y puso en riesgo la vida de múltiples personas. Este tribunal no encuentra circunstancias atenuantes. La sentencia fue de 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de los 15 años. Además, perdió permanentemente su licencia como administradora médica y debía pagar restitución por los medicamentos robados. Sandra escuchó la sentencia sin expresión. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, se puso de pie. Quiero disculparme con Marta Castillo y con Carlos. Arruiné nuestras vidas por codicia y desesperación. Merezco este castigo. Fue la única vez que pareció genuinamente arrepentida. Después de la sentencia, Carlos y yo salimos de la corte en silencio. En el estacionamiento, él finalmente habló. ¿Sientes que se hizo justicia? Siento que se hizo lo correcto, respondí. No sé si eso es lo mismo que justicia. La compañía de seguros anuló la póliza que Sandra había sacado sobre mí y la demandó por fraude. La clínica San Rafael inició su propia demanda por el robo de medicamentos controlados. Sandra enfrentaría años de consecuencias legales incluso después de salir de prisión. Carlos inició el proceso de divorcio. Fue rápido y sin complicaciones. Sandra firmó todo sin pelear. No había nada que discutir. No había bienes que dividir. Solo deudas. ¿Qué vas a hacer con la casa?, le pregunté a Carlos una tarde mientras cenábamos en mi casa. La voy a vender, respondió. No puedo vivir ahí. Cada habitación me recuerda a ella, a lo que creí que teníamos y que nunca fue real. ¿A dónde vas a ir? Pensé en rentar algo pequeño, un departamento, algo que pueda pagar yo solo sin ayuda. ¿Podrías quedarte aquí?, ofrecí. Temporalmente, hasta que te estabilices. Carla negó la cabeza. Gracias, mamá, pero necesito hacer esto solo. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo. Entendí y me sentí orgullosa de él. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Carlos vendió la casa, pagó lo que pudo de las deudas con el dinero de la venta. El resto lo arregló con los bancos en planes de pago que podía sostener con su salario. Se mudó a un departamento de 2 habitaciones, modesto pero suficiente. Lo ayudé con los muebles básicos, nada lujoso, solo lo necesario. Él insistió en pagarme poco a poco. Mamá, ya no más regalos. Si me das algo, es préstamo y te lo pago. Necesito aprender a manejar mi dinero correctamente. Acepté y mantuve registro de cada peso, no porque lo necesitara, sino porque él lo necesitaba. Una tarde, 3 meses después del juicio, Carlos llegó a mi casa con una expresión seria. Mamá, necesito decirte algo. ¿Qué pasó?, pregunté preocupada. Empecé terapia con una psicóloga que se especializa en víctimas de manipulación financiera y emocional. Hice una pausa, porque me di cuenta de que no puedo seguir adelante si no entiendo cómo dejé que pasara todo esto. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Carlos, eso es muy valiente de tu parte. No es valentía, respondió. Es necesidad. La terapeuta me está ayudando a ver patrones que repetí durante años, cómo dejé que Sandra tomara todas las decisiones financieras, cómo evité conversaciones incómodas sobre dinero, cómo usé tu dinero como muleta en lugar de enfrentar nuestros problemas. ¿Te está ayudando?, pregunté. Sí. Es difícil. A veces salgo de las sesiones sintiéndome peor, pero sé que es parte del proceso. Necesito desenterrar todo esto para poder sanarlo. También me habló de algo más. Había empezado a asistir a un grupo de apoyo para personas con deudas. Son otros que están pasando por lo mismo.
tratando de salir del hoyo. Es bueno saber que no estoy solo. Yo también pasé por mi propio proceso de sanación. La traición de Sandra me había afectado más de lo que quería admitir. Empecé a cuestionar mis juicios sobre las personas. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo confié tanto en alguien capaz de matarme? Mi amiga Elena, doctora jubilada como yo, me visitó seguido durante esos meses. Marta, no puedes culparte por no ver lo que Sandra escondía tan bien. Era manipuladora profesional, engañó a todos. Pero debí proteger mejor a Carlos. Carlos es adulto, tomó sus propias decisiones y ahora está aprendiendo de ellas. Eso es lo importante. Entendí, tenías razón, pero el dolor de ver a mi hijo sufrir por las consecuencias de las acciones de alguien más era profundo. 6 meses después de la sentencia, Carlos conoció a alguien, Ana, una contadora que trabajaba en un edificio cerca de su oficina. Empezaron a tomar café, luego almuerzos, luego cenas. Cuando me la presentó vi inmediatamente la diferencia. Ana era directa, sin pretensiones, usaba ropa simple, manejaba un auto viejo pero bien cuidado, y cuando hablaba de dinero lo hacía con claridad brutal. Carlos me contó todo lo que pasó, me dijo Ana la primera vez que cenó en mi casa. Sobre Sandra, las deudas, el intento de asesinato, todo. Y le dije que si íbamos a intentar algo juntos, las finanzas debían ser completamente transparentes, nada oculto, nada de vergüenza por hablar de dinero. Me gustó inmediatamente. Carlos se veía diferente con ella, más relajado, más honesto. Ana me hace llevar un presupuesto, me contó riéndose. Anota cada peso que gasto. Es estricta, pero es justo lo que necesito. Un año después del juicio, Carlos había pagado más de la mitad de sus deudas. Su crédito empezaba a recuperarse. Y lo más importante, había aprendido a vivir dentro de sus posibilidades. Mamá, me dijo una tarde, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por no rescatarme, por dejar que enfrentara las consecuencias, por enseñarme que el dinero fácil no existe y que si no lo gano honestamente, no lo merezco. Esas palabras valieron más que los 28 millones que tenía en el banco. Yo también encontré mi nuevo ritmo. Sin la clínica, tenía tiempo para cosas que había pospuesto por décadas. Empecé a hacer voluntariado en una clínica gratuita, 2 días por semana, no como dueña o administradora, solo como doctora, atendiendo pacientes que no podían pagar. Me recordó por qué había estudiado medicina en primer lugar, no por el dinero o el prestigio, por ayudar a las personas. También empecé a planear qué hacer con mi herencia. Hablé con abogados sobre crear un fideicomiso que financiara becas médicas para estudiantes de bajos recursos, algo que sobreviviera más allá de mí. Carlos estaba de acuerdo. Es tu dinero, mamá. Haz con él lo que te haga feliz. Yo ya no lo necesito para ser feliz. Hoy, 2 años después de aquella cena de celebración, me siento en mi jardín pensando en cómo una sola decisión cambió todo. La decisión de mover una copa de vino cuando vi algo sospechoso en un reflejo. Si no hubiera confiado en mi instinto, estaría muerta. Si no hubiera sido doctora durante 40 años, no habría reconocido los síntomas de intoxicación en Carlos. Si no hubiera documentado todo meticulosamente, Sandra se había salido con la suya. A veces pienso en Sandra en prisión. Me pregunto si realmente entiende la magnitud de lo que hizo, si se arrepiente genuinamente o solo lamenta haber sido atrapada. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Hice lo correcto. Protegí a mi hijo, me protegí a mí misma y le enseñé a Carlos una lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar, que la integridad vale más que la comodidad. Carlos está bien ahora, mejor que bien. Está construyendo una vida honesta con alguien que lo valora por quien es, no por lo que puede heredar. Y yo estoy en paz sabiendo que el dinero que dejé de construir durante 40 años va a servir para algo más grande que comprar cosas que no necesitamos. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Sandra siempre fue capaz de matar por codicia. El dinero de la venta de mi clínica solo le dio la oportunidad de mostrarlo. Y yo siempre fui una doctora que valoraba la vida por encima de todo. El dinero solo me dio los recursos para protegerla mejor. A mis 68 años, finalmente entiendo que el verdadero éxito no se mide en millones de pesos,
se mide en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, en la integridad que mantienes cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, y en el coraje de confrontar la verdad aunque duela. Sandra eligió el dinero sobre la familia, y perdió ambos. Yo elegí la verdad sobre la comodidad, y gané mi vida de vuelta. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y la honestidad. Suscríbete para más historias reales. Y recuerda, nunca subestimes el instinto de una mujer que ha vivido suficiente para reconocer el peligro cuando lo ve. Algunas partes de esta historia han sido modificadas para proteger identidades, pero el mensaje es real. La codicia puede destruir familias enteras, pero la verdad y el coraje siempre prevalecen.